El escenario político electoral en Bolivia se ha tornado muy interesante, tenso, exacerbado, pero también al mismo tiempo con la esperanza de que este proceso electoral, las elecciones generales del próximo 3 de mayo, traigan ya esa tranquilidad al país andino. Evo Morales quedó inscrito como candidato al Senado de Bolivia. Hay 8 aspirantes a la presidencia de Bolivia hasta el momento. La tensión con Argentina, esta relación diplomática política, pues se ha vuelto otra vez mucho más tirante que como estaba con la inscripción, obviamente, de Evo Morales, porque le permiten hacer política desde esa condición de refugiado político en Argentina. Evo Morales hizo pronunciamientos interesantes, estuvo muy activo en su cuenta de Twitter. Quédate a conocer todos los detalles. Antes de empezar con la información, te invito a que conozcas nuestro canal La Política en México. Ahí te vas a enterar de todo lo que está ocurriendo en la vida política, en el ejercicio del gobierno en territorio mexicano, lo que está pasando con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su llamada cuarta transformación. Te invito a que puedas conocerlo, te dejo aquí abajo el enlace, que te puedas suscribir y que desde luego nos puedas dejar ahí también tus comentarios. Vamos directo a la información. Esto es lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Evo Morales quedó inscrito ya como candidato al Senado de Bolivia. Finalmente logró el expresidente boliviano, a pesar de toda la resistencia, la persecución política, el hostigamiento, toda esta cargada que ha hecho el gobierno interino de Yanine Áñez para impedir que el propio Evo Morales fuera candidato, logró burlar todas estas situaciones adversas. Y vamos directo a lo que se está informando. El dirigente cocalero Leonardo Loza informó a los medios de comunicación que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quedó inscrito como candidato a senador. En La Paz, ahí en ese encuentro con los medios de comunicación, dio a conocer que se incluyó a Evo Morales en la lista de sus candidatos. El expresidente figura en la candidatura al Senado por el Movimiento al Socialismo para las elecciones de mayo próximo, luego de que el gobierno de facto realizó varias maniobras para evitar que se inscribieran. El dirigente cocalero Leonardo Loza informó que el MAS ya tiene a Morales dentro de su lista de candidatos. Inscribió además a sus candidatos para la presidencia y vicepresidencia del país, Luis Arce y David de Choquehuanca, en forma respectiva, además de sus listas para la Asamblea Legislativa. Obviamente esto ha generado reacciones interesantes. Al final te voy a dar a conocer todo lo que ha escrito el propio Evo Morales a través de su cuenta de Twitter. Así que Morales se encuentra desde el pasado mes de diciembre en Argentina, donde ha solicitado refugio y desde donde ahora ejerce pues este rol de jefe de campaña del MAS. Hay que insistir desde luego que pues no ha sido nada fácil todo este escenario para el propio Evo Morales, su grupo político y su partido político, el MAS, quien ha estado pues prácticamente enfrentando todas las estrategias de persecución, de detención por parte del gobierno interino que encabeza Yanine Áñez, que por cierto ahorita vamos a conocer también de lo que está haciendo ya como candidata, porque se registró a pesar de que dijo que no lo iba a hacer. Wilfredo Chávez, el apoderado y delegado político del MAS, tuvo que refugiarse en la embajada de Argentina en Bolivia, luego de que las autoridades usurpadoras intentaron detenerlo para evitar que gestionara la inscripción de Morales. En el listado del MAS se observa al ex canciller Diego Pari como candidato a primer senador por Potosí, a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, como candidata a segunda senadora por Chocabamba, y a la diputada Betty Yañíquez como cuarta plurinominal por La Paz. Para las elecciones, 8 partidos registraron aspirantes presidencial: el MAS, Acción Democrática Nacionalista, Comunidad Ciudadana, Frente para la Victoria, el Partido de Acción Nacional Boliviano, Juntos, Creemos y Libertad y Democracia, Libre 21. Esto generó obviamente un nuevo capítulo
en esta batalla diplomática que están enfrentando tanto Argentina, como Bolivia, por el tema de Evo Morales. La Cancillería consideró una violación al asilo la detención de 12 funcionarios bolivianos que buscaban un salvoconducto para salir del vecino país. El presidente argentino Alberto Fernández y la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez, pues son enemigos íntimos ya desde la hora cero de la llegada al poder de esta última, y pareciera que las relaciones bilaterales no se van a calmar hasta que no haya un cambio de gobierno en el país del altiplano. Y la tensión sumó pues un nuevo capítulo. El gobierno argentino condenó la detención de los dos exfuncionarios de Evo Morales. Se trata del exministro de Minería César Navarro y del ex viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Pedro Damián Dorado López, quienes se disponían a salir de Bolivia. Navarro y Dorado se encontraban asilados en la Embajada de México en La Paz y eran portadores de salvoconductos para salir de Bolivia, según la interpretación de la administración de Fernández. El gobierno de Argentina insta al cumplimiento por parte de Bolivia del derecho internacional en materia de asilo y los propios compromisos asumidos por las autoridades a cargo del Ejecutivo al otorgar los salvoconductos. Así que pues sigue desde luego esa tensión entre Argentina y Bolivia, y más ahora que se registró pues Evo Morales como candidato a senador. Lo cierto es que fracasó este sector de la derecha boliviana que buscaba crear un bloque contra el partido político MAS, el de Evo Morales. El candidato a la presidencia del partido de extrema derecha Creemos, Luis Fernando Camacho, acusó al ministro del gobierno de facto Arturo Muriño para evitar que apoyen su candidatura. Los partidos de derecha en Bolivia fracasaron en consensuar un bloque unificado para contender al partido Movimiento al Socialismo, en lo que fue una muestra de la división de las organizaciones políticas conservadoras en Bolivia. Los partidos lograron acordar una reunión para abril próximo, entre otros puntos. La cita, convocada por el Comité Pro Santa Cruz, se caracterizó por el intercambio de reproches y acusaciones. Además, los políticos participantes reconocieron que será difícil encontrar un consenso de acuerdo con reseñas de la prensa local. Acudieron los candidatos a la presidencia como Yanine Áñez de la Alianza Juntos, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho de Creemos, Chi Yun Chung de Frente para la Victoria y Jorge Tuto Quiroga de Libre 21. En la cumbre se registró un intercambio de acusaciones entre el ministro de Gobierno Arturo Muriño y Camacho sobre el intento de la presidenta de facto Yanine Áñez para bloquear los apoyos al ex líder cívico, uno de los protagonistas del golpe de estado contra Morales en noviembre pasado. Así las cosas, no pudieron pues ponerse de acuerdo en la derecha quiénes son los 8 candidatos que se postulan a la presidencia de Bolivia. Los partidos políticos se inscribieron para disputar la presidencia en las nuevas elecciones generales de mayo, en las que el exmandatario Evo Morales pues ya va pues como candidato también al Senado, candidatura que de acuerdo a algunos analistas calienta aún más el clima político en el país. Y bueno, esta carrera electoral en Bolivia ya arrancó este lunes con la inscripción de los candidatos para esos comicios. Se han registrado 8 alianzas y organizaciones que están compitiendo. Y bueno, resulta interesante que ahora se va a revisar si los 8 candidatos cumplen con todos los requisitos, lo cual pues se dará a conocer en un plazo de 2 semanas. Esto no impide a los aspirantes a arrancar sus campañas. Así que resulta para el caso de el MAS, el partido político de Evo Morales, un escenario favorable, optimista, a pesar de toda pues esa persecución que se dio a lo largo del día lunes. Evo Morales había denunciado supuestos intentos del gobierno interino de Bolivia, al que acusa de persecución política para impedir que su abogado presentara la documentación necesaria para su candidatura con un poder notarial que le dio en Argentina. Finalmente logró pues el registro como candidato. El partido de Morales, cuyo principal sustento político proviene de sectores indígenas, rurales y populares urbanos, apuesta a la clase media, y algunos ven a Arce como un aspirante que busca unir el voto de la clase media y el de los indígenas.
A la sede del Tribunal Superior Electoral también apareció la alianza Comunidad Ciudadana, pero sin su candidato, el expresidente Carlos Mesa, que quedó en segundo lugar tras Morales en los comicios de octubre del año pasado, luego anulados entre la denuncia de fraude a favor del entonces presidente y tras informes de organismos internacionales que advirtieron irregularidades, sobre todo en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El escenario ha cambiado completamente desde esa fallida contienda. El expresidente ahora parece con menos posibilidades después de que varios de sus aliados se sumaron a otros actores que surgieron en la pasada protesta social. Una de ellas es la presidenta interina Yanine Áñez y el líder cívico Luis Fernando Camacho, quien encabezó las protestas contra Morales. Ni Áñez, que lidera la alianza Juntos, el expresidente Jorge Quiroga al frente de la agrupación Libre 21, ni Camacho, ahora líder del conglomerado Creemos, se presentaron al registro. Quien sí se dejó ver en el registro fue Chin Jin-jung, quien en octubre fue tercero y se vuelve a presentar a presidente, aunque ahora por otra formación, el Frente para la Victoria en vez del Partido Demócrata Cristiano. Feliciano Mamani, socialista minero, va al frente del partido PAN-BOL y la sorpresa la da el militar Ismael Shabib por Acción Democrática Nacionalista, una formación de la que apenas se sabía desde las elecciones de 2002. De acuerdo con algunas encuestas, un primer sondeo de la consultora Mercados y Encuestas, publicado la semana pasada, daba a Arce del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, 26% de la intención del voto, 17% a Mesa y el mismo porcentaje a Camacho. Áñez obtuvo 12%. Si esa tendencia persiste, ninguna fuerza obtendría la mayoría suficiente para ganar en primera instancia. El ganador debe obtener el 50% más 1 o alcanzar el 40%, siempre que lleve una ventaja de 10 puntos porcentuales al contrincante más cercano para evitar la segunda vuelta. A este escenario electoral con Morales como candidato a senador, pero ya no a presidente por primera vez desde 2002, se llega 2 días después de un infructuoso intento de unir al resto de alternativas en un frente único contra el MAS. Si eso hubiera sucedido en los fallidos comicios de octubre, hubieran ganado, y se llega con un clima electoral crispado en el que el MAS denuncia persecución política para obstaculizar sus candidaturas, con Arce incluido en un proceso por supuesta corrupción cuando era ministro. Además de que Áñez está muy cuestionada por dar el paso a candidata, pese a que siempre dijo que solo estaría en el poder hasta que salga un nuevo gobierno de las urnas. A través de un comunicado, Jean Arnault, enviado del secretario general de la ONU, alertó de una exacerbada polarización y llamó a los actores políticos a garantizar un proceso electoral sin atropellos, intimidaciones o discriminación. Por su parte, Luis Arce asegura que el MAS sigue vivo y fuerte en Bolivia. Esto lo declaró luego de registrarse como candidato a la presidencia. Arce señaló que junto a su compañero de fórmula, el ex canciller David Choquehuanca, harán todo el esfuerzo por ganar en primera vuelta. Calificó de riesgosa la situación que vive el país de cara a las elecciones del próximo 3 de mayo. El exministro de Economía del gobierno de Evo Morales denunció que no existen condiciones para el desarrollo de los comicios para un proceso democrático, transparente, donde todos puedan acceder a los medios, donde se garantice que los votos que se van a emitir en las urnas sean los que se lean posteriormente en el Tribunal Electoral. Así que así están las cosas, ese es el panorama. Y mientras tanto, Evo Morales desde el 31 de enero comenzó a generar allí sus opiniones en su cuenta de Twitter y dijo: desde entonces vamos a ir leyendo cada uno de los mensajes que dio. Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la presidencia, ahora temen que me postulen como candidato a senador o diputado. Legalmente nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme. No lo lograrán. Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta, y el secuestro de toda mi documentación personal como mi libreta del servicio militar, lo dijo el 31 de enero. Ese mismo día escribió: no hay democracia ni elecciones limpias cuando existen detenciones diarias y violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos.
Pido la inmediata liberación de mi apoderada y la devolución de todos mis documentos. Más tarde mencionó, en octubre ganamos en primera vuelta y nos robaron el triunfo. Luego me obligaron inconstitucionalmente a renunciar a la candidatura presidencial. Ahora secuestran mi documentación para evitar que postule a la asamblea. Pido a los golpistas no someterse a imposiciones de Estados Unidos. Y también Evo Morales dio a conocer esta publicación de Lucho Arce. Manifiesto que la citación irregular de la Fiscalía constituye una persecución política contra mi persona y un intento de proscribir el proyecto político que encarna mi candidatura presidencial por el MAS y PSP. Y bueno, pues este es el video que dio a conocer Lucho Arce del momento en que acude a la Fiscalía para responder a cada una de las acusaciones que le está haciendo el gobierno interino que encabeza Giannini Áñez. Y bueno, para el 1 de febrero Evo Morales escribió: hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos. Hoy, a las 5 de la mañana en el aeropuerto del Alto, César Navarro y Pedro Damián Dorado fueron detenidos. Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional. Y bueno, resulta desde luego interesante todo esto que dio a conocer Evo Morales el 1 de febrero, este video que se da a conocer. El exministro César Navarro y el ex viceministro Pedro Damián Dorado contaban con salvoconductos otorgados ayer, tras 82 días asilados en la Embajada de México en Bolivia. El gobierno de facto mató a 36 hermanos y siguen encarcelando a inocentes. Y bueno, ahí está el momento en el que se llevaba a cabo pues ese acto, y como se puede ver, pues se puso el asunto ahí un tanto pues complicado. Y bueno, esto es lo que dio a conocer Evo Morales. Toda mi solidaridad con mi hermano César Navarro y su familia por las agresiones que sufrió esta madrugada cuando, haciendo uso del derecho internacional y al tener el salvoconducto correspondiente, estaba saliendo del país, obra de la dictadura inhumana de Áñez, Camacho y Mesa. Y también dijo el 1 de febrero: el régimen de facto tiene en su poder la siguiente documentación sustraída de mi apoderada: certificado de nacimiento, ceresi de no violencia, cédula de identidad, poder original y otros documentos. Pretenden impedir ilegalmente que me inscriba como candidato. Posteriormente escribió esto: alertamos a la comunidad internacional y al Tribunal Superior Electoral la violación de derechos humanos y políticos por parte del gobierno de facto, que se niega a devolver mi libreta del servicio militar y el poder natural para inscribirme como candidato a la Asamblea Legislativa. Dijo Evo después: el mejor camino para el avance del pueblo es la democracia y vamos a recuperarla en mayo, aunque secuestren nuestros documentos, nos impidan participar, nos maten, nos detengan, nos persigan judicialmente, la conciencia es imparable. Dijo después: vamos a denunciar ante instancias internacionales la sustracción de mis documentos, la desaparición del poder notarial. Vamos a denunciar ante instancias internacionales la sustracción de mis documentos, la desaparición del poder notarial y mi libreta del servicio militar que obtuve dignamente en 1978. Quieren amedrentarnos, pero no lo lograrán. Escribió posteriormente: presentaremos una denuncia ante la Fiscalía por este robo agravado del que son responsables el ministro de facto Arturo Murillo y el CNL Iván Rojas de la FELG. Frente a la persecución pido a todas y todos los bolivianos mucha responsabilidad y unidad. Dijo ya el 2 de febrero: cuando era dirigente fui detenido, confinado, siendo diputado fui enjuiciado y expulsado del Parlamento por defender los derechos de los bolivianos. Ahora los golpistas quieren proscribirme evitando mi postulación a la Asamblea. No nos van a callar. La justicia en Bolivia está subordinada a la dictadura de manera completamente ilegal. Mandan a prisión a mi apoderada Patricia Hermosa sin ninguna prueba ni fundamento jurídico. Privan de su libertad a exservidores públicos. Tampoco devuelven mis documentos. Patricia Hermosa ha trabajado conmigo por más de 7 años. Siempre demostró responsabilidad, profesionalidad y sensibilidad social. Me duele mucho que la dictadura la utilice cobardemente para atacar a nuestro instrumento político. Mi solidaridad con su esposo y toda su familia. El 3 de febrero ya escribió lo siguiente:
convocan a declarar a nuestro candidato, apresan a nuestra apoderada, roban documentos, amenazan con que no habrá elecciones en Argentina ni en el trópico de Cochabamba. ¿No es eso preparar un verdadero fraude? Y luego pues escribió: presenté toda mi documentación en 1997, 2002, 2005, 2009, 2014 y 2019. Fui habilitado candidato sin ninguna observación. Saben que cumplo todos los requisitos legales. Por eso roban mi libreta del servicio militar. Y bueno, esto fue también lo que escribió. Bienvenido, hermano David, Larama David, a las redes sociales. Juntos con el hermano Luis, Lucho por Bolivia y el pueblo boliviano en red, vamos a profundizar nuestra revolución democrática. Así que estuvo muy activo Evo Morales. Dice: denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la dictadura ha instruido la detención del delegado político del MAS ante el Tribunal Superior Electoral y mi apoderado Wilfrido Chávez. Este es un atropello sin nombre que quiere proscribirnos. Dijo también: Wilfredo Chávez está a buen recaudo. Nos informan que la dictadura quiere detenerlo y allanar sus oficinas. Uno de los objetivos del golpe del 10 de noviembre es eliminar al MAS, el movimiento político más grande de la historia. No lo lograrán, el MAS es el pueblo. Y bueno, hace 20 horas dijo lo siguiente: Evo Morales saluda a dirigentes del MAS, IPSP y de movimientos sociales por el gran esfuerzo de seleccionar a las mejores mujeres y hombres para la próxima legislatura, y a las hermanas y hermanos por la impresionante concentración para acompañar la inscripción de nuestro binomio Lucho y David. Y bueno, impresionante de verdad la gente que acompañó a los candidatos de el MAS. Y bueno, hace 8 horas Evo Morales dijo: el MAS IPSP fue el primer partido en presentar listas de candidatos. Agradezco el arduo trabajo de nuestra dirigencia en su colaboración. Tal vez no todos han quedado satisfechos, pero es hora de la unidad, del voto consciente y reflexivo para recuperar la democracia y la patria. Y bueno, esta entrevista que compartió hace 5 horas, hemos compartido una grata entrevista con el hermano Víctor Hugo Morales y su equipo en AM 750. El periodismo comprometido con los intereses del pueblo siempre estará del lado de la verdad. Y resulta interesante lo que le dice este conductor. Escuchemos. Tenemos mucho cariño, mucho amor por su persona. Y creo que uno siente que habla el nombre de millones de personas que potencialmente puedan escuchar. Usted es un héroe de nuestra América Latina. Usted transformó un país que yo conocí de jovencito y que me partía el corazón. Yo tenía 18 años la primera vez que fui a La Paz. Y he visto toda la transformación que usted ha podido hacer. Y es el hecho más asombroso de América Latina. Muchos líderes hicieron mucho por sus pueblos en este tiempo, pero yo creo que la mayor transformación, la más definitiva transformación, la ha conseguido usted en Bolivia. Hemos padecido y hemos sufrido lo que le ha ocurrido en este tiempo. Por usted, por García Linera, al que tanto admiramos intelectualmente, pero también por el pueblo boliviano, del que tenemos tantos amigos y personas muy queridas allá en Bolivia y aquí en la Argentina. Por todo esto quiero decirle algo que parece que está de más. Ha sido un visitante muy grato, el más ilustre que se haya sentado en nuestra modesta mesa de la Radio 750, lo cual le agradezco infinitamente. Interesante, pues, esa expresión que hacen ese reconocimiento a Evo Morales. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Te estaremos informando de todo lo que pasa en Bolivia.